tomada en 1927, esta foto es quizás la más importante y famosa de toda la ciencia. En ella se logró reunir a las mentes más grandes de la historia. Quizás no las más recientes, pero sin duda las más importantes. Cambiaron, en pocos años, la manera de entender la física, la ciencia y el mundo. Pero, ¿quiénes fueron estos genios? ¿Y cuáles fueron sus logros? Conocido por ser el primer hombre en alcanzar la estratosfera, Auguste Piccard fue un físico y explorador suizo. Nació en Basilea en 1884, donde más tarde sería profesor de física en la Politécnica de Bruselas entre 1922 y 1954. Se dedicó inicialmente al estudio de los rayos cósmicos y de los estratos ionizados de la alta atmósfera. En 1925 proyectó un aeróstato dotado de una cabina esférica presurizada, adecuada para el transporte de hombres e instrumentos científicos a grandes altitudes, donde más tarde lograría un nuevo récord de altura de 16.200 metros, viendo la curvatura de la Tierra como antes nunca había sido vista. Posteriormente, Auguste se dedicó al estudio de las profundidades marinas, donde efectuó la primera inmersión autónoma en 1948. El 30 de septiembre de 1953, logró una profundidad de 3.150 metros muy próximo al archipiélago de Cabo Verde. Falleció en Lausana el 24 de marzo de 1962. Nacido en Bélgica el 2 de julio de 1885, Émile Henriot fue un físico y químico francés, reconocido por haber demostrado la radioactividad del potasio y del rubidio como elementos. Más tarde, estudió métodos que permitieron generar velocidades angulares muy elevadas que posteriormente fueron usados para construir las ultracentrífugas. Se especializó también en el estudio de la birrefringencia y de la vibración molecular, que suponía un cambio continuo en la distancia interatómica a lo largo del eje de enlace entre dos átomos. Henriot falleció en Bélgica el 1 de febrero de 1961. Reconocido íntimo amigo de Einstein, Paul Ehrenfest fue un físico austríaco nacido el 18 de enero de 1880. Sus principales contribuciones se produjeron en el campo de la física estadística y su relación con la mecánica cuántica. En 1927 presenta un teorema que lleva su nombre, empleado en mecánica cuántica para relacionar la derivada temporal del valor esperado de un operador con el valor de su conmutador con el hamiltoniano, que es un operador relacionado con la energía de un sistema cuántico. Este teorema se basa en atribuir a cada partícula unas coordenadas y momentos que fueran precisamente los valores medios calculados en su estado. Para que este camino se pudiera seguir, era necesario, lógicamente, que los valores medios cumplieran las ecuaciones clásicas del movimiento. Su vida privada no fue tan exitosa. En 1933, Ehrenfest se suicida a los 53 años víctima de una profunda depresión. Nacido en Florencia en 1877, Eduard Hertzen fue un químico que jugó un papel determinante en el desarrollo de la física y la química durante el siglo XX. En 1902 publicó su tesis sobre tensión superficial, la cual la definía como la fuerza que actúa tangencialmente por unidad de longitud en el borde de una superficie libre de un líquido en equilibrio y que tiende a contraer dicha superficie. Las fuerzas cohesivas entre las moléculas de un líquido eran las responsables de este fenómeno. Hertzen fallece en 1936 a la edad de 59 años. En 1872 nace en Bélgica Théophile de Donder, un matemático y físico famoso por su trabajo de 1923 en el desarrollo entre las correlaciones del concepto newtoniano de afinidad química y el concepto gibsoniano de energía libre.
Su teoría relacionaba las propiedades electrónicas por las que especies químicas disímiles son capaces de formar compuestos químicos con el potencial termodinámico, es decir, una función de estado extensiva, con unidades de energía que da la condición de equilibrio y de espontaneidad para una reacción química. Hasta 1914 estuvo muy influenciado por los trabajos de Albert Einstein y un fuerte proponedor de la teoría de la relatividad. De Donder fallece el 11 de mayo de 1957 con 85 años. Erwin Schrödinger fue uno de los mayores exponentes en el campo de la mecánica cuántica. Recibe en 1933 el Premio Nobel de Física. Sus investigaciones incluían importantes estudios sobre los espectros atómicos, la termodinámica estadística y la mecánica ondulatoria. Su aportación más importante a la física fue el desarrollo de una descripción matemática de las ondas estacionarias discretas que describen la distribución de los electrones dentro del átomo. Sus trabajos constituyeron la base de la mecánica cuántica. Uno de los más famosos experimentos mentales es el del gato de Schrödinger, que mostraba las paradojas e interrogantes a los que abocaba la física cuántica, en el que, simplificando, decía que el simple hecho de observar algo determina una de las posibles realidades existentes. Falleció en Viena en 1961 a los 73 años. El 27 de enero de 1870 nace Jules Émile Verschaffé. Poco se sabe acerca de este físico, de origen belga. No se tienen constancias de grandes logros científicos. Se sabe que trabajó en el laboratorio de Heike Kamerlingh, en Leiden, de 1894 a 1906. Verschaffé participó en la segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima y octavas ediciones del Congreso Solvay. Falleció el 22 de diciembre de 1955. Se encuentra entre los padres fundadores de la mecánica cuántica. Wolfgang Pauli fue un físico austríaco nacido en Viena el 25 de abril de 1900. Suyo es el principio de exclusión, según el cual es imposible que dos electrones, en un átomo, puedan tener la misma energía, el mismo lugar e idénticos números cuánticos. Con 21 años ganó reconocimiento con un magistral artículo de análisis de la relatividad, el cual sigue considerándose como una de las introducciones más amplias sobre el tema. Su hipótesis de la existencia del neutrino en 1931 constituyó una contribución fundamental al desarrollo de la teoría mesónica. En 1945 le concedieron el Premio Nobel de Física. Pauli falleció en Zúrich el 15 de diciembre de 1958. Es conocido, sobre todo, por formular el principio de incertidumbre, una contribución fundamental al desarrollo de la teoría cuántica. Su nombre es Werner Heisenberg, físico de origen alemán, nacido el 5 de diciembre de 1901. Entre 1925 y 1926 desarrolló una de las formulaciones básicas de la mecánica cuántica, teoría que habría de convertirse en una de las principales revoluciones científicas del siglo XX. En 1927 enunció el llamado principio de incertidumbre o de indeterminación, que afirma que no es posible conocer con precisión la posición y el momento de una partícula. O bien se puede medir la posición o la velocidad, pero nunca ambas a la vez. El enunciado del principio de incertidumbre de Heisenberg causó una auténtica revolución entre los físicos de la época, pues suponía la desaparición definitiva de la certidumbre clásica en la física y la introducción de un indeterminismo que afecta a los fundamentos de la materia y del universo material. Este gran desarrollo de la llamada mecánica cuántica le valió la concesión del Premio Nobel de Física en 1932. Heisenberg fallece el 1 de febrero de 1976 a la edad de 75 años.
físico y astrónomo británico, Ralph H. Fowler, nace el 17 de enero de 1889. Fue el primero en formular y nombrar el principio cero de la termodinámica, que es una ley para sistemas que se encuentran en equilibrio térmico. 2 años antes, en 1928, publicó un documento en el que explicaba el fenómeno físico conocido actualmente como emisión por efecto de campo, que es la emisión de electrones inducida por campos electromagnéticos externos. De este modo, contribuyó a establecer la validez de la teoría de bandas, que se basa en la mecánica cuántica, y procede de la teoría de los orbitales moleculares. Fowler fallece el 28 de julio de 1944 a los 55 años. Léon Nicolas Brilliant, nacido en Francia en 1889, fue un físico que hizo grandes aportes en los campos de mecánica cuántica, propagación de ondas de radio en la atmósfera, física del estado sólido y teoría de la información. Su trabajo científico fue muy amplio y variado. Descubrió el efecto que lleva su nombre, un fenómeno por el cual la luz que atraviesa un medio transparente se dispersa en todas las direcciones con una longitud de onda ligeramente distinta a la del rayo incidente. La variación en frecuencia de la luz dispersada es proporcional a la velocidad de propagación de una onda acústica en el medio. Aplicó también la teoría de la información a la física y al diseño de computadoras, y acuñó el concepto de negentropía para demostrar la similaridad entre la entropía y la información. Fallece en 1969 a la edad de 80 años. Hemos conocido a 11 de los 29 genios de este pasado siglo XX. Aún nos quedan por descubrir a 19 de ellos. Volveremos muy pronto con la segunda parte en Ciencia on TV.